Buenas, hoy vamos con tema trasplante. A mí me gusta mucho hacer una transición entre el plantín de placa de germinación y el lugar definitivo donde van a estar los plantines. Y lo que le da como ventaja a la planta es que puede generar un sistema de raíces que vaya acorde a su desarrollo aéreo, ir adaptándose a las nuevas condiciones que generalmente son mucho más duras a campo. Por ejemplo, más horas de sol, de sol directo, menos disponibilidad de agua, porque cuando una planta está implantada en su lugar definitivo suele pasar que, por supuesto, al estar sobre un volumen más grande, es más difícil alcanzar la humedad que hay en el suelo y se pierde también más fácilmente por la exposición al sol. Entonces es mucho más difícil para la planta tomar agua y nutrientes, sobre todo cuando es tan pequeña y tiene un sistema de raíces muy, muy acotado. Entonces, por eso, para mí es importantísimo hacer esta transición. Si yo quiero maximizar las posibilidades de éxito, esta transición de plantas en macetas pequeñas, desde que estaban listas en el plan de germinación hasta que las voy a implantar a su lugar definitivo. Básicamente, esto a mí me lleva más o menos 3 semanas, porque yo en ese tiempo no es que simplemente hago el trasplante y la tengo al plantín en las mismas condiciones que estaba en el plan de germinación. Empiezo la rusticación. La rusticación es una adaptación de la planta a otras condiciones más difíciles de sobrellevar. Entonces, yo una vez que hacemos el trasplante, siempre para la planta es un estrés, un trasplante. Entonces hay que darle unos días de que se acomode, de que empiece a acomodar sus raíces y a producir un poco más de nuevas raíces. Y es mejor hacerlo bajo ningún estrés. Entonces por eso yo los primeros días la dejo en la sombra, son 4 o 5 días, dependiendo la sensibilidad de la especie. Por ejemplo, un tomate es mucho más resistente que una lechuga mantecosa, que tiene hojas más grandes y pierde agua mucho más rápido que una hoja de tomate. Entonces, eh, una vez que ya pasaron esos 4 o 5 días, ahí sí la empiezo a exponer al sol y empiezo a ver a partir de cuántas horas de sol la planta muestra síntomas de estrés por falta de agua, que no tiene que ver con que vos la estés regando de menos, porque tal vez la estás recontra regando para que no le pase esto, sino que tiene que ver con que todavía no tiene suficiente cantidad de raíces para absorber agua y nutrientes y sostener la turgencia de toda su estructura. Entonces, por eso hay que hacerlo progresivo. Eso es lo que te posibilita tener una planta en maceta, que la podés ir moviendo. Entonces, yo lo que voy haciendo es, a medida que veo que la planta llega a sumar más horas de sol sin entrar en este estrés por estrés hídrico, entonces trato de llegar por lo menos a las 6 horas de sol directo o al día completo bajo el rayo del sol. Cuando el plantín no está plantado en el momento necesario desde el plan, lo que empieza a hacer es primero tratar de buscar luz porque está en competencia por luz con todos sus compañeros. Entonces se estira demasiado, pierde el grosor que debería tener, pero además de que se estira demasiado, intenta desarrollar el nivel de raíces que necesita para mantener esa parte aérea, pero ya no tiene espacio. Entonces te quedan totalmente desequilibrados, te queda un plantín con una parte aérea muy desarrollada y no el suficiente nivel de raíces que va a necesitar para poder mantener eso. Cuando vos lo llevas a su lugar definitivo, la planta empieza a transpirar mucho más porque está en condiciones más difíciles de llevar. Entonces, al tener que transpirar más, debería tener un sistema de raíces que le ayude a solventar esa estructura. Y cuando no la tiene, porque justamente está viejo, ya está pasado de tiempo en el plag, es donde pasa esto de que se te muere por deshidratación, que por más que riegues lo que riegues, no vas a poder compensar la falta de raíces que tiene para tomar la cantidad de agua que necesita y de nutrientes. Entonces, aproximadamente cuando el plantín, sea el que sea, ya tiene 4 hojas verdaderas formadas, ese sería el momento ideal para hacer el trasplante. Si no pudiste porque la fuiste a comprar a un vivero y ya estaban más crecidas que eso, entonces sí o sí tenés que hacer esto que te voy a contar en el video. Bueno, la manera en que yo preparo el sustrato para este tipo de trasplantes son 2 tercios de tierra común de mi zona y 1 tercio de turba. Eh, bueno, como ya hemos visto, esto va con el objetivo de rusticar la planta antes de llevarla al lugar definitivo. Por eso esta mezcla, uno diría, che, no es tan fértil, no es, bueno, es a propósito. La idea es que la planta se acostumbre poco a poco a condiciones más difíciles, tanto de suelo como de temperatura y de luz. Entonces lo que hacemos es mezclarla, homogeneizarla como hemos visto en otro video. Eh, Después de homogeneizarla bien, agregar agua hasta conseguir el nivel de humedad
adecuado, que es ese en el que apretamos y soltamos y queda armado el terrón. Y lo que vamos a hacer después es llenar las macetas hasta más o menos la mitad de su volumen. Porque cuando uno va a trasplantar el plantín, ya hay una parte, digamos, que tiene que cubrir con tierra. Entonces ya te la dejas lista, cuestión de que el plantín no pase tiempo en el aire sin cobertura mucho tiempo. Entonces ahí dejamos eso hasta la mitad, sacamos el plantín con suavidad y tomándolo de la base y lo apoyamos para ver y verificar de que la altura de la base, de donde comienza, digamos, la planta, coincide con aproximadamente 1 a 2 centímetros como mucho del inicio de la maceta. Entonces nos queda la maceta, 1 o 2 centímetros hacia abajo, empieza la planta. ¿Sí? Una vez que lograste eso, entonces ahí sí sostenés la planta y empezás a agregar para rellenar todos los costados hasta arriba, así como lo ves en el video. Y una vez que rellenaste los costados, presionás en la zona de la base, no el tallo, sino la tierra, en la zona de la base, para darle firmeza al plantín, que no se vaya a mover y ponerlo bien derecho y bien en el centro, ¿no? Pero nunca compactes ni apretes el resto del sustrato, ¿sí? Porque necesitamos que eso esté suelto, porque la planta tiene que empezar después a buscar con sus raíces y explorar esas zonas. Entonces no la vayas a apretar ni compactar. Después la misma agua va a ir acomodando suavemente, mucho mejor que nosotros con nuestras manos, esos espacios. Entonces después de que regaste, fíjate de que se haya sentado bien y que no te haya quedado demasiado bajo el nivel. Si te quedó demasiado bajo, agregale un poco más de sustrato. Entonces ahí dejo unos 4 a 5 días las plantas en sombra y empiezo la rusticación, empiezo a llevarlas y ver cuánto tiempo aguantan en sol, y claramente la planta, a medida que vaya viendo que no le alcanza con el sistema de raíces que tiene para sostener esa estructura, probablemente no avance o no crezca tan rápidamente. Apenas vos la empezás la rusticación, pero va a ser porque va a estar priorizando producir raíces para poder alimentar eso. Entonces es genial, eso es muy importante. Por otro lado, al aumentarle la cantidad de horas de sol, lo que le estamos aumentando es la posibilidad de generarse su propio alimento. Entonces, también luego de que ya logra esa adaptación y desarrollo de raíces, vas a empezar a ver que empieza a crecer con mayor velocidad. Eso quiere decir que ya logró regular el nivel de raíces necesario y está lista para empezar a generar más hojas y más órganos. Bueno, en el caso del tomate, por ejemplo, yo lo trasplanto y a las 3 semanas está listo. Incluso ya empieza a producir flores, así que ahí sería buen momento para o trasplantarlo a una maceta más grande o directamente a su lugar definitivo. Bueno, espero que te haya servido y espero tus opiniones y tus consultas. Nos vemos en la próxima.